Las luces del Hospital Central de Miami me cegaban como cuchillos de hielo enterrándose en mis pupilas. Tenía 3 costillas rotas, el pulmón izquierdo perforado y la cadera destrozada en 2 lugares. El camión de carga me había arrollado en Brickell Avenue hace exactamente 22 minutos, cuando crucé la intersección pensando en comprarle un regalo a mi nieto que cumplía años la próxima semana. El conductor se pasó la luz roja. No frenó. Me lanzó 5 metros por el aire como si yo fuera una muñeca de trapo. Aterricé contra un poste de luz y escuché mis huesos quebrarse antes de sentir el dolor. Los paramédicos llegaron en 4 minutos. Me subieron a la ambulancia mientras yo entraba y salía de la conciencia. Ahora estaba aquí, en la sala de emergencias, rodeada de médicos que corrían y máquinas que pitaban y enfermeras que gritaban órdenes. El doctor Alejandro Mendoza, jefe de cirugía y el único en ese hospital que conocía mi verdadera identidad, tomó su teléfono celular con manos temblorosas. Marcó el número de mi hijo Ulises. Activó el altavoz para que yo pudiera escuchar. Lo que escuché a continuación destruyó 45 años de amor maternal en exactamente 30 segundos. Señor Villanueva, habla el doctor Mendoza del Hospital Central. Su madre Mercedes acaba de sufrir un accidente de tráfico muy grave. Tiene múltiples fracturas, un pulmón perforado y hemorragia interna. Necesitamos su autorización inmediata para una cirugía de emergencia. Sin esta operación, su madre podría morir en la próxima hora. ¿Me escucha, señor? Hubo un silencio de 3 segundos. Escuché música de fondo, risas de mujeres, copas de champán chocando en un brindis. Reconocí la voz chillona de mi nuera Patricia celebrando algo. Mi hijo Ulises estaba en una fiesta, en Palm Beach, a 45 minutos de distancia en carro. Podía llegar. Podía decir que venía inmediatamente. Podía mostrar aunque sea una gota de preocupación por la mujer que lo cargó en su vientre durante 9 meses, que lo amamantó durante 2 años, que le pagó la universidad, que le compró su primer carro, su primer apartamento, su primera empresa. Pero no lo hizo. Su respuesta me heló la sangre más que cualquier trauma físico. Doctor, estoy en el cumpleaños 70 de mi suegra, doña Carmela. Es un evento muy importante para la familia de mi esposa. No puedo irme ahora porque sería una falta de respeto imperdonable. Además, mi madre es una mujer fuerte, siempre ha sobrevivido a todo. El doctor Mendoza me miró con los ojos abiertos de horror. Yo sentía las lágrimas calientes rodando por mis mejillas frías. Él insistió una vez más. Señor Villanueva, con todo respeto, creo que no me está entendiendo. Su madre tiene una hemorragia interna severa. Cada minuto que pasa sin operar reduce sus probabilidades de supervivencia. Estamos hablando de vida o muerte, literalmente. Otro silencio. Escuché a Patricia preguntarle a Ulises quién llamaba. Él le respondió que era el hospital, que su madre había tenido un accidente. Ella dijo algo así como, «¡Ay, qué fastidio! Justo hoy». Mi nuera, la mujer a quien le regalé el collar de perlas de mi abuela cuando se casó con mi hijo. La mujer cuya boda pagué íntegramente de mi bolsillo. Ulises volvió al teléfono y dijo las palabras que quedaron grabadas en mi memoria como una cicatriz que nunca sanará. «Mire, doctor, haga lo que tenga que hacer. Si mi madre se muere, avíseme después del evento para coordinar los arreglos del funeral. Ya tengo contactos en varias funerarias de prestigio en Miami. Y por favor no vuelva a llamarme esta noche». Colgó. Así, como quien rechaza una llamada de telemarketing ofreciendo tarjetas de crédito. El doctor Mendoza se quedó paralizado con el teléfono en la mano. Las enfermeras que habían escuchado todo me miraban con una mezcla de lástima y rabia contenida. Yo cerré los ojos. No por el dolor de las costillas que punzaban con cada respiración. No por la sangre que sentía acumularse en mi abdomen. Cerré los ojos porque en ese momento entendí algo que me había negado a ver durante décadas. Mi hijo no me amaba. Nunca me amó. Me usó. Me exprimió. Me vació como se vacía una naranja para hacer jugo y luego se tira la cáscara a la basura. 45 años de sacrificio. De noches sin dormir cuando tenía fiebre. De trabajar en silencio para darle todo.
de renunciar a mis sueños para que él cumpliera los suyos. Todo eso no valía nada para él. Un pastel de cumpleaños de su suegra valía más que mi vida. El doctor Mendoza se acercó a mi oído y me preguntó en voz baja: «Señora Mercedes, su hijo no tiene idea de quién es usted realmente, ¿verdad?». Negué con la cabeza lentamente mientras las lágrimas seguían cayendo. «No, Alejandro. Él cree que su padre construyó todo, que yo soy solo una ama de casa que cocina arroz con pollo y limpia los baños. Eso cree mi hijo de mí». El doctor suspiró profundamente y me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. «Qué ironía tan cruel, señora. Su hijo está hablando desde el hospital que usted fundó con su propio dinero hace 40 años, rechazando salvar a la mujer que literalmente paga mi salario y el de todos los que trabajamos aquí. Tenía razón. Este hospital era mío. Lo fundé en 1984 con la herencia que mi padre me dejó antes de morir de un infarto en La Habana, 2 años antes de que la revolución nos quitara todo lo demás. Invertí cada centavo en silencio. Dejé que mi esposo Rodrigo se llevara el crédito público porque así me enseñaron que debía comportarse una buena esposa cubana, invisible, servicial, callada, siempre detrás de su hombre. Durante 5 décadas construí un imperio mientras mi familia creía que yo solo planchaba camisas y preparaba lechón en Nochebuena. La empresa constructora Villanueva era mía. Las 12 propiedades en Miami Beach eran mías. Este hospital era mío. Todo, absolutamente todo venía de mi trabajo y mi inteligencia. Miré al doctor con una determinación que no sabía que todavía tenía dentro de mí. «Opéreme, Alejandro. Yo autorizo el procedimiento como paciente y como dueña de esta institución. Y cuando despierte de la anestesia, necesito que llame a mi abogada Carmen Delgado. Tenemos mucho trabajo pendiente. El pastel de cumpleaños de mi suegra le va a costar muy caro a mi hijo Ulises». Abrí los ojos 9 horas después de la cirugía. La luz del amanecer entraba tímidamente por las persianas de la habitación privada más grande del hospital, la suite presidencial que yo misma había diseñado hace 20 años. Carmen Delgado estaba sentada en el sillón junto a mi cama, vestida con su traje sastre azul marino que usaba para las batallas legales importantes. Llevaba 30 años siendo mi abogada, mi confidente y la única amiga verdadera que tuve durante mi matrimonio con Rodrigo. Cuando me vio abrir los ojos, se levantó de un salto y tomó mi mano con una ternura que me hizo llorar otra vez. «Gracias a Dios que despertaste, Mercedes», me llamó el doctor Mendoza a las 3 de la madrugada. Casi me da un infarto del susto. Intenté sonreír, pero hasta los músculos de la cara me dolían. «¿El doctor te contó lo que dijo Ulises?». Carmen apretó la mandíbula con furia. «Sí, me lo contó todo, palabra por palabra. Ese muchacho malcriado eligió un maldito pastel sobre la vida de su madre». Asentí despacio, sintiendo cómo cada movimiento me causaba dolor. «Carmen, necesito que hagas algo por mí, hoy, antes de que termine el día». Ella sacó su elegante libreta de cuero italiano y destapó su pluma Mont Blanc lista para anotar. «Primero, quiero iniciar el proceso de divorcio de Rodrigo, inmediatamente, sin negociaciones, sin contemplaciones sentimentales. Llevo 50 años casada con un hombre que me engañó con por lo menos 7 mujeres diferentes, que se robó mi crédito profesional, que me hizo creer que yo no era nadie sin él. Se acabó». Carmen no pestañeó. Ella sabía todo sobre las amantes de Rodrigo. «Segundo, cancela absolutamente todas las tarjetas de crédito de Ulises, todas las cuentas bancarias conjuntas, todas las líneas de crédito que estén respaldadas por mis activos. El Mercedes-Benz que él conduce está registrado a mi nombre. Repórtalo a la policía como vehículo con documentación irregular». Carmen escribía furiosamente. Levantó la vista un momento. «¿Estás absolutamente segura de esto, Mercedes? Ulises es tu único hijo. Una vez que hagas esto, no hay vuelta atrás». La miré fijamente a los ojos. «Mi único hijo me dejó morir por un pedazo de pastel, Carmen. Me dejó desangrándome en una camilla mientras él brindaba con champán en Palm Beach». ¿Sabes qué le dijo a Patricia cuando ella preguntó quién llamaba?
Le dijo que era el hospital, que yo había tenido un accidente. ¿Y sabes qué respondió mi nuera? Dijo: «Ay, qué fastidio, justo hoy». Fastidio, Carmen. Mi muerte potencial era un fastidio para ella. Así que sí, estoy absolutamente segura. Carmen asintió y continuó escribiendo. Tercero, y esto es lo más importante, quiero modificar mi testamento completamente. Ulises ya no hereda nada, ni un centavo, ni una propiedad, ni una acción de ninguna de mis empresas. Quiero que todo quede documentado legalmente de manera que no pueda impugnar mi decisión después de que yo muera. Le conté entonces, con lujo de detalles, exactamente lo que Ulises dijo en esa llamada telefónica mientras yo me moría. Cada palabra, cada pausa, el tono despectivo con que habló de coordinar mi funeral como si fuera una cita más en su agenda. Vi cómo el rostro de Carmen pasaba de la sorpresa al asco y finalmente a una furia fría y calculadora. «Hay algo más», le dije bajando la voz. «Necesito que investigues todas las cuentas personales de Rodrigo y de Ulises. Tengo sospechas desde hace años de que han estado desviando fondos de mis empresas hacia cuentas que yo no conozco. Mi contador Alberto sabe algo, pero tiene miedo de hablar porque Rodrigo lo amenazó hace años. Necesito que lo presiones, que le garantices protección legal». Carmen cerró la libreta con un golpe seco y me miró con esa expresión de depredador que la había convertido en la abogada más temida de Miami. «Dame una semana, Mercedes. En 7 días voy a tener toda la información que necesitas para destruirlos legalmente. Y te prometo que cuando termine con ellos, van a desear haber ido a ese hospital a verte en lugar de quedarse comiendo pastel de cumpleaños». Cuando Carmen se fue, me quedé sola mirando el techo blanco del hospital que yo misma había construido. Pensé en toda mi vida. Me casé con Rodrigo Villanueva cuando tenía 22 años. Era 1973. Yo era joven, ingenua, desesperadamente enamorada de un hombre guapo y encantador. Él era hijo de una familia venida a menos que perdió todo en Cuba. Yo era la heredera de una fortuna que mi padre había logrado sacar del país antes de que Castro la confiscara. Mi padre me advirtió el día antes de la boda: «Ese hombre huele tu dinero, hija. Te quiere por lo que tienes, no por lo que eres. No te cases con él». No le hice caso. Me casé igual. Estaba convencida de que el amor lo conquistaba todo. Qué estúpida fui. Mi padre murió 3 años después, dejándome una herencia de $4 millones, que en 1976 era una fortuna considerable. Rodrigo se ofreció a administrar todo porque yo era mujer y las mujeres no entendíamos de negocios. Dejé que él firmara los documentos públicos mientras yo hacía el verdadero trabajo en las sombras. El mundo creyó que Rodrigo Villanueva era un genio de los negocios. Yo fui su fantasma. Durante 50 años fui el fantasma de mi propia vida. Pero los fantasmas también pueden vengarse. 4 días después del accidente, el teléfono de mi hijo Ulises comenzó a explotar como una bomba, destruyendo cada aspecto de su vida cómoda. La primera detonación ocurrió en un restaurante exclusivo de Coral Gables, donde él había llevado a cenar a Patricia y a 3 parejas de amigos ricos. Cuando el mesero trajo la cuenta de $800, Ulises sacó su American Express Platinum con la arrogancia de siempre. Rechazada. Sacó su Visa Infinite. Rechazada. Su Mastercard Black. Rechazada. Su cara se puso roja como un tomate mientras sus amigos intercambiaban miradas incómodas. El mesero le dijo con una sonrisa apenas disimulada: «Lo siento mucho, señor. Todas sus tarjetas aparecen canceladas en nuestro sistema». Patricia lo miraba con horror. Ulises tuvo que pedirle dinero prestado a uno de ellos para pagar la cuenta. La humillación fue tan grande que Patricia no le dirigió la palabra durante todo el camino de regreso a casa. A la mañana siguiente, 2 oficiales de la policía tocaron el timbre del apartamento de Ulises en Brickell a las 7 de la mañana. Patricia abrió la puerta en bata de seda, despeinada. Los policías le pidieron hablar con Ulises. Cuando mi hijo apareció, todavía medio dormido y confundido, el oficial más alto le mostró una orden judicial. «Señor Villanueva, el Mercedes-Benz S-Class, registrado con placa XYZ
234 ha sido reportado como vehículo con documentación irregular. Tenemos instrucciones de confiscarlo inmediatamente. Ulises se quedó paralizado. ¿Qué? Ese carro es mío. Me lo regalaron hace 3 años. El policía negó con la cabeza. Según nuestros registros, el vehículo está registrado a nombre de Mercedes Esperanza Villanueva, no a su nombre. La propietaria legal ha solicitado la recuperación del vehículo. Por favor, entréguenos las llaves. Los vecinos salieron a sus balcones a ver el espectáculo. La grúa se llevó el Mercedes mientras Patricia lloraba de vergüenza y Ulises gritaba que era un error. Sí, mi querido hijo. Alguien iba a pagar. Tú. Mi teléfono del hospital sonó 27 veces ese día. Llamada tras llamada de Ulises que yo dejé ir al buzón de voz sin contestar. Cada mensaje era más histérico que el anterior. Mamá, ¿qué está pasando? Llámame. Después, mamá, cancelaron todas mis tarjetas. Tiene que ser un error del banco. Más tarde, mamá, la policía se llevó mi carro. ¿Tú sabes algo de esto? Y finalmente, mamá, por favor contéstame. Patricia está furiosa. No tenemos dinero para nada. El banco congeló nuestras cuentas. No entiendo qué está pasando. Escuché cada mensaje con una calma que me sorprendió. No sentía culpa, no sentía tristeza. Sentía algo parecido a la justicia finalmente llegando. Al 5.º día, cuando Ulises ya estaba al borde de un colapso nervioso, decidí finalmente contestar el teléfono. Eran las 3 de la tarde. El teléfono sonó. Vi el nombre de Ulises en la pantalla. Respiré profundo. Contesté. Mamá, por fin contestas. ¿Qué demonios está pasando? Me están destruyendo la vida. Cancelaron mis tarjetas, se llevaron mi carro, congelaron mis cuentas. El apartamento recibió un aviso de desalojo por falta de pago. Su voz era un chillido histérico que me habría partido el corazón hace una semana. Ahora solo me provocaba una satisfacción fría. Ah, mi querido Ulises, qué gusto escuchar tu voz después de tantos días. Pensé que estarías muy ocupado en algún otro cumpleaños importante para tener tiempo de llamar a tu pobre madre moribunda. Hubo un silencio. Podía imaginar su cara procesando mis palabras, conectando los puntos. Mamá, sobre esa noche, yo quería explicarte. Es que Patricia insistió mucho en que no podíamos irnos y... Ulises, lo interrumpí con una voz de hielo que nunca había usado con él. Cállate, ahora me toca hablar a mí, y tú vas a escuchar cada palabra sin interrumpirme. Déjame contarte un secreto que guardé durante toda tu vida. Comencé con una calma que ocultaba el volcán de emociones que había dentro de mí. Tu padre Rodrigo no construyó nada. Nunca. En toda su vida. Todo lo que tienes, absolutamente todo, viene de mí, de mi trabajo, de mi dinero, de mi inteligencia. El hospital donde casi morí, donde me dejaste desangrándome mientras tú brindabas con champán, lo fundé yo en 1984 con la herencia de tu abuelo. La empresa constructora Villanueva la levanté yo de la nada. Las propiedades en Miami Beach las compré yo cuando nadie quería invertir ahí. Todo es mío. Escuché algo caer al otro lado de la línea. Quizás el teléfono. Quizás Ulises cayendo sentado. Quizás todo su mundo desmoronándose como un castillo de naipes. Eso no puede ser verdad, balbuceó con voz temblorosa. Papá siempre dijo que él construyó el imperio familiar. ¿Su esposa decorativa? ¿Su ama de casa sumisa? Sí, eso es lo que él quería que todos creyeran. Y yo lo permití durante 50 años porque así me enseñaron que debía ser una buena esposa cubana. Pero la buena esposa cubana murió en esa camilla de hospital hace 5 días. La mujer que despertó es la verdadera dueña de todo. Y está muy, muy enojada. Los periódicos de Miami explotaron con la noticia 3 semanas después. Matriarca traicionada destapa fraude familiar de $4 millones, fue el titular del Miami Herald. La foto de Rodrigo siendo arrestado en el aeropuerto mientras intentaba abordar un vuelo a Nassau con 2 maletas llenas de documentos y $200,000 en efectivo estaba en la portada de todos los medios. Su cara de pánico, su traje arrugado, su expresión de derrota total
fueron fotografiados desde todos los ángulos. Los noticieros repetían la historia cada hora. La esposa que todos creían era una simple ama de casa había resultado ser la arquitecta de un imperio multimillonario. El esposo playboy, que presumía de genio empresarial, era en realidad un fraude que había robado sistemáticamente a su propia familia durante décadas. El hijo que abandonó a su madre moribunda por un cumpleaños ahora enfrentaba cargos como cómplice. Miami entero hablaba de los Villanueva como si fuéramos una telenovela de Telemundo. En el Versailles, las señoras de pelo blanco comentaban mi historia entre sorbos de café con leche. Esa mujer tiene los ovarios bien puestos. Hizo lo que muchas de nosotras deberíamos haber hecho hace años. En Hialeah, las madres usaban mi historia para enseñarles a sus hijas que nunca debían depender completamente de un hombre. Patricia no tardó ni un mes en abandonar el barco que se hundía. Le pidió el divorcio a Ulises citando diferencias irreconciliables, que en el lenguaje de los ricos significa «te quedaste pobre y yo no me casé con un pobre». La familia de Patricia cortó todo contacto con mi hijo como si tuviera una enfermedad contagiosa. Me mudé del hospital a un penthouse en Sunny Isles Beach, que había comprado secretamente 10 años atrás como mi refugio de emergencia. 23 pisos de altura, vista panorámica al océano. 3,000 pies cuadrados que era completamente mío. Por primera vez en 50 años, no tenía que cocinar para nadie. No tenía que fingir ser menos inteligente para que ningún hombre se sintiera amenazado. Contraté una asistente personal, Valentina, que era eficiente y absolutamente leal. Fui de compras y compré ropa nueva que reflejaba quién era yo realmente. Me hice un corte de pelo moderno que costaba más de lo que Rodrigo me daba mensualmente para mis gastos. La mujer que me miraba en el espejo ya no era la esposa sumisa de Rodrigo Villanueva. Era Mercedes Esperanza Villanueva, empresaria, sobreviviente, multimillonaria por derecho propio, invisible durante 50 años, pero ahora más visible que nunca. Cuando caminaba por Lincoln Road, la gente me reconocía de las noticias. Me sonreían, me saludaban con respeto. Por primera vez en mi vida, existía. El juicio criminal contra Rodrigo duró 6 meses. La fiscalía presentó pruebas irrefutables de fraude, malversación de fondos, evasión fiscal y lavado de dinero a través de cuentas en las Bahamas, las Islas Caimán y Suiza. Mi contador Alberto testificó durante 3 días, revelando cada transacción sospechosa, cada documento falsificado, cada mentira contable que había presenciado bajo amenazas de Rodrigo. Carmen había hecho un trabajo impecable. Rodrigo se declaró culpable de todos los cargos para evitar un juicio completo. El juez federal lo sentenció a 8 años de prisión más la restitución de todos los fondos malversados. Cuando el juez leyó la sentencia, yo estaba sentada en la galería de público con Carmen a mi lado. Rodrigo volteó a mirarme. Sus ojos buscaban algo. ¿Perdón? ¿Compasión? No encontró nada. Mi cara era una pared. Él mismo había construido esa pared ladrillo a ladrillo durante 50 años de mentiras. Ulises evitó la cárcel haciendo un trato con los fiscales. Cooperó completamente, entregó documentos, testificó contra su propio padre a cambio de inmunidad parcial y un plan de restitución que lo obligaba a pagar $200,000 en cuotas mensuales durante 10 años. Verlo en el estrado señalando a su padre, describiendo las reuniones secretas donde planificaban los desvíos de dinero, me enseñó algo importante. Ulises no era leal a nadie más que a sí mismo. Cuando tuvo que elegir entre ir a la cárcel con su padre o traicionarlo para salvarse, eligió la traición sin dudarlo. No heredó esa cobardía de mí. La aprendió de Rodrigo. La aprendió de una vida donde todo le fue dado gratis y nada le fue exigido a cambio. Salí del tribunal con una certeza clara. Si mi hijo alguna vez iba a convertirse en un hombre decente, tendría que hacerlo completamente solo. Sin mi dinero rescatándolo. Sin mi perdón fácil. El amor de madre no significa proteger a los hijos de su propia estupidez. A veces significa exactamente lo contrario. Dejarlos caer para que aprendan a levantarse solos.
6 meses después del accidente, inauguré oficialmente la Fundación Esperanza Villanueva para Mujeres Invisibles de Miami. El nombre lo elegí después de muchas noches pensando en cómo quería que me recordaran. El edificio estaba en el corazón de Little Havana, donde tantas mujeres hispanas habían envejecido en silencio criando hijos que luego las olvidaban, cocinando para esposos que luego las traicionaban. Renovamos un antiguo edificio con espacios luminosos y colores cálidos. Había oficinas para abogados que ofrecían servicios gratuitos de divorcio, salones para clases de inglés, computación y finanzas personales, consultorios médicos equipados con lo último en tecnología, salas de terapia grupal donde las mujeres podían compartir sus historias sin ser juzgadas. Todo lo que una mujer necesitaba para empezar de nuevo después de que su familia la desechara como basura. El día de la inauguración, di mi primer discurso público en 72 años de vida. Me temblaban las piernas detrás del podio. Pero cuando levanté la vista y vi las caras de esas mujeres mirándome con esperanza y reconocimiento, el miedo desapareció. Durante 50 años fui invisible en mi propia casa. Comencé con voz temblorosa, que se fue fortaleciendo. Construí un imperio empresarial, mientras mi esposo se llevaba todo el crédito y mi hijo creía que yo solo servía para cocinar. Cuando casi morí en un accidente de auto, mi hijo prefirió quedarse en una fiesta en lugar de venir a verme al hospital. Me dejó morir por un pastel de cumpleaños. Hubo murmullos en la audiencia. Algunas mujeres lloraban. Otras asentían con expresiones que decían, «Yo también viví algo así». Hoy, esta fundación existe para decirles algo que nadie les dijo en toda su vida. Ustedes importan. Su trabajo importa. Sus sueños importan. Su vida importa. Y nunca, jamás, es demasiado tarde para reclamar lo que les pertenece. Los aplausos que siguieron duraron casi 4 minutos. Mujeres de todas las edades se levantaron aplaudiendo, llorando, gritando, «¡Así se hace!» y «Esa es nuestra Mercedes». Después del evento, noté una figura familiar al fondo del salón cerca de la puerta de emergencia. Era Ulises. Casi no lo reconocí. Había perdido por lo menos 20 libras. Su cara estaba demacrada, ojerosa, con una barba de varios días. Vestía ropa que claramente no era de diseñador. Jeans desgastados, una camisa polo arrugada, zapatos deportivos que habían visto mejores días. Nuestras miradas se cruzaron por exactamente 3 segundos. Vi algo en sus ojos que no supe identificar. ¿Arrepentimiento? ¿Vergüenza? ¿Curiosidad? No vino a saludarme. Simplemente se quedó ahí, observando desde la distancia, y luego se fue tan silenciosamente como había llegado. Carmen lo notó. ¿Quieres que lo haga sacar? Negué con la cabeza. No. Déjalo. Tiene derecho a ver en qué se convirtió lo que él despreció tan fácilmente. Esa noche pensé en mi hijo, en el niño que fue, en el hombre que se convirtió, y algo muy pequeño en mi corazón, algo que creía muerto, todavía dolía. Las primeras beneficiarias de la fundación cambiaron mi vida tanto como yo cambié la de ellas. Esperanza Rodríguez, una mujer de 60 años nacida en Puerto Rico, llegó después de que su esposo de 30 años la abandonó por una mujer más joven, dejándola sin casa, sin dinero y sin ningún documento a su nombre. Sus 3 hijos adultos se pusieron del lado del padre porque él controlaba el dinero. La ayudamos a conseguir un abogado que recuperó su parte de los bienes maritales. La conectamos con un programa de vivienda subsidiada. Le enseñamos a manejar sus propias finanzas por primera vez en su vida. 6 meses después, Esperanza tenía su propio apartamento, un trabajo de medio tiempo en una biblioteca y una sonrisa que le iluminaba la cara cada vez que venía a visitarnos. Rosa Martínez, una enfermera de 55 años, había dejado su carrera hace 25 años para criar 5 hijos que ahora vivían en otros estados y nunca la llamaban. Su esposo murió dejándola con deudas y sin pensión, porque él había gastado todos los ahorros en apuestas secretas. Le dimos un microcrédito de $15,000 para abrir una pequeña clínica comunitaria en Hialeah. Un año después, su clínica era rentable. Había contratado a 2 enfermeras más y era conocida en todo el barrio como
la doctora Rosa. Un año exacto después del accidente, recibí una llamada de Ulises pidiéndome que nos viéramos para hablar. Su voz sonaba diferente, más suave, más humilde, sin el tono exigente y arrogante que había caracterizado todas nuestras conversaciones durante las últimas 2 décadas. Mi primera reacción fue decir que no. Proteger la paz mental que tanto me había costado construir. Pero algo en su voz, una vulnerabilidad que nunca antes había escuchado en él, me hizo reconsiderar. Acepté verlo en un café neutral en Coconut Grove. Carmen insistió en acompañarme como protección. Se sentó en una mesa cercana, fingiendo leer el periódico, lista para intervenir si la conversación tomaba un rumbo manipulador. Llegué primero al café a las 3 de la tarde. Pedí un té de manzanilla para calmar los nervios. Esperé mirando por la ventana, mientras mi corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Cuando Ulises entró por la puerta, casi no lo reconocí. Había perdido tanto peso que sus mejillas estaban hundidas. Tenía canas en las sienes que antes no existían, envejeciéndolo 10 años en solo 12 meses. Sus manos estaban ásperas y callosas, como las de un trabajador manual. Vestía jeans de marca genérica, una camisa de algodón simple y zapatos deportivos comprados en una tienda de descuento. Se sentó frente a mí sin intentar abrazarme como habría hecho el Ulises de antes. Respetó el espacio físico entre nosotros. «Mamá, antes de que digas cualquier cosa, necesito que sepas algo importante», comenzó con voz ronca. «No vine a pedirte dinero. No vine a rogarte que me devuelvas la herencia. No vine a manipularte con lágrimas falsas para que sientas lástima por tu pobre hijo arruinado». Me sorprendió. Esperaba exactamente lo contrario. «Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y pedirte perdón de una manera que una llamada telefónica nunca podría transmitir», continuó, mientras las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas sin que él hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas. «Lo que te dije esa noche, cuando el doctor llamó para decirme que te morías, fue lo más horrible, lo más cruel, lo más imperdonable que he dicho en toda mi vida». Su voz se quebró. Tuvo que parar un momento para respirar. «Elegí un maldito cumpleaños de mi suegra sobre la vida de mi madre. Elegí pastel y champán sobre estar junto a la mujer que me dio la vida, que me crió, que me dio todo lo que tuve». Las lágrimas ahora caían abiertamente. Y lo peor es que no me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí completamente. Tuve que perderlo todo para finalmente abrir los ojos y ver lo que siempre estuvo frente a mí. Una madre que me amaba incondicionalmente y a quien yo trataba como si fuera mi sirvienta personal. Ulises, ¿sabes cuántas noches pasé despierta preguntándome dónde fallé como madre? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba. Revisé cada decisión que tomé durante tu infancia, cada regalo que te di, cada vez que te defendí de las consecuencias de tus errores. ¿Y sabes qué descubrí después de todo ese análisis doloroso? Que mi error no fue algo que hice mal. Fue algo que no hice. Nunca te enseñé el valor del esfuerzo porque siempre te di todo sin pedirte nada a cambio. Nunca te dejé fracasar porque siempre estuve ahí para salvarte antes de que tocaras fondo. Te protegí tanto de la realidad que nunca aprendiste que el amor requiere reciprocidad. Que la familia no es un derecho automático, sino un privilegio que se gana cada día con acciones, no con palabras. «He estado trabajando, mamá», me dijo Ulises después de un silencio largo. «En construcción, en una empresa que ni siquiera sabe quién soy. Cargo sacos de cemento, mezclo concreto, levanto paredes bajo el sol de Florida 8 horas al día, 5 días a la semana». Me mostró sus manos callosas, las palmas llenas de ampollas curadas y cicatrices. Manos que nunca en 45 años habían conocido el trabajo físico real. Al principio fue lo más humillante de mi vida. Mis compañeros de trabajo se burlaban del niño rico que había caído en desgracia. Me llamaban princesita. Me preguntaban si quería guantes especiales para no arruinarme el manicure. Una sonrisa triste cruzó su cara demacrada. Pero después del primer mes, algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir algo que nunca había sentido antes. Orgullo genuino por lo que construía con mis propias manos. Cada pared que levantaba era mía. Cada metro de concreto que vertía era trabajo real,
honesto, que nadie me había regalado. Vi algo en sus ojos que no había visto nunca. Dignidad ganada, no heredada. Por primera vez en mi vida, mamá, entiendo lo que significa ganarse algo. Y también entiendo lo que te robamos, papá y yo, durante todos esos años que creímos que teníamos derecho a todo sin dar nada a cambio. 2 años después de aquella conversación, Ulises había demostrado con acciones consistentes que su transformación era genuina. Había ascendido en la empresa constructora desde ayudante general hasta supervisor de obra, ganándose el respeto de hombres que inicialmente lo habían despreciado. Sus jefes me contactaron una vez para decirme que Ulises era uno de los trabajadores más dedicados que habían tenido. Vivía en un apartamento pequeño de un dormitorio en Kendall que costaba $900 al mes. Lo había decorado él mismo con muebles de segunda mano que restauró con sus propias manos. No era lujoso, pero era completamente suyo, pagado con dinero que él mismo había ganado trabajando bajo el sol de Florida sin ayuda de nadie. Los fines de semana, Ulises venía a la fundación como voluntario, no en las oficinas administrativas donde su apellido podría haberle conseguido un puesto cómodo. Trabajaba en mantenimiento, reparando grifos, pintando paredes, cambiando bombillos, arreglando puertas. Las beneficiarias lo conocían simplemente como Ulises el del mantenimiento o el hijo de doña Mercedes. Muchas me comentaban lo amable y trabajador que era sin tener la menor idea de la historia completa. «Su hijo es un ángel, doña Mercedes», me dijo una vez Esperanza Rodríguez. «El otro día le pedí que me ayudara a mover unos muebles y no solo los movió, sino que arregló una ventana rota y no me cobró ni un centavo». Escuchar esas cosas me llenaba de una emoción extraña que no sabía cómo nombrar. Era algo parecido al orgullo, pero mezclado con tristeza por todo el tiempo perdido. Patricia apareció un día en el apartamento de Ulises como un fantasma del pasado que se niega a morir. Vestida con un vestido de diseñador, perfumada con fragancias francesas de $500, sonriendo con esa sonrisa de plástico que siempre me pareció más falsa que un billete de $3. Se había enterado de que Ulises y yo estábamos reconstruyendo nuestra relación y había olido la posibilidad de dinero como un tiburón huele sangre. Le ofreció volver. «Cariño, cometí un error terrible al dejarte. Te extraño mucho. Podemos empezar de nuevo». Y mi hijo la miró con una calma que me hizo sentir orgullosa de él por primera vez en décadas. «Patricia, estuve casado contigo 15 años y nunca te conocí realmente hasta que perdimos todo el dinero. Cuando desapareció la fortuna, desapareció tu amor. Cuando dejé de poder comprarte bolsos de diseñador, dejaste de querer dormir en mi cama. Eso me enseñó exactamente qué tipo de persona eres y qué tipo de amor me ofrecías». La echó de su apartamento sin gritos ni drama. Solo con la certeza tranquila de alguien que finalmente sabe quién es. Rechazar a Patricia significaba rechazar la posibilidad de recuperar la vida fácil. Y él eligió quedarse con su vida difícil pero honesta. Mi propia vida había florecido de maneras que nunca imaginé posibles a los 74 años. Los médicos comentaban maravillados que parecía haber rejuvenecido una década desde el accidente. Quizás era la ausencia del estrés de vivir con Rodrigo. Quizás era el propósito que ahora tenía mi vida. Empecé a hacer cosas que había postergado durante 50 años de matrimonio. Caminatas matutinas por la playa viendo el amanecer. Clases de pintura al óleo en un estudio de Wynwood donde nadie sabía quién era yo. Viajes a lugares que siempre soñé conocer, pero que Rodrigo descartaba como aburridos. Fui a España y caminé por las calles de Sevilla, donde mi bisabuela había nacido antes de emigrar a Cuba. Fui a Italia y me perdí en las galerías de Florencia. Cada viaje era una declaración de independencia. Cada experiencia nueva era una afirmación de que los 74 años no eran una sentencia de muerte, sino una invitación a vivir todo lo que me negué, por atender las necesidades de otros que nunca agradecieron mis sacrificios. En mi 75º cumpleaños,
Ulises organizó una celebración sorpresa en la fundación que me dejó sin palabras y con lágrimas en los ojos. Las paredes del salón estaban cubiertas con fotografías enmarcadas de todas las mujeres que habíamos ayudado durante los 3 años de operación. Cientos de rostros sonrientes que representaban cientos de vidas transformadas. Esperanza Rodríguez estaba ahí, radiante en un vestido nuevo que ella misma se había comprado. Rosa Martínez había traído a todo el personal de su clínica. Docenas de otras beneficiarias que ahora tenían sus propios negocios llenaban el salón con risas y gratitud que me abrumaba. Cuando le tocó hablar a Ulises, el salón se quedó en silencio absoluto, esperando sus palabras. Hace 3 años cometí el error más grande de mi vida, comenzó Ulises con voz temblorosa, pero clara, sin notas, hablando directamente desde el corazón. Mi madre estaba muriendo en un hospital y yo elegí quedarme en una fiesta. Elegí champán y pastel sobre la mujer que me dio la vida. Murmullos recorrieron el salón. Perdí todo por esa decisión. Mi dinero, mi esposa, mis amigos, mi estatus, pero lo que perdí y lo que más me dolió recuperar fue el amor y el respeto de mi madre. Me miró directamente a los ojos desde el podio y vi lágrimas corriendo por su cara. Mamá, gracias por no darte por vencida conmigo, aunque yo me di por vencido contigo. Gracias por dejarme caer cuando necesitaba caer para aprender a levantarme. Gracias por enseñarme, a los 47 años, lo que debí haber aprendido a los 7, que el verdadero legado no es el dinero que dejas cuando mueres. Son las vidas que tocas mientras vives. Son las personas que ayudas. Es el ejemplo que das de dignidad, fortaleza y amor propio. El salón entero se puso de pie, aplaudiendo. Yo lloré sin vergüenza. Era la primera vez que mi hijo me hacía llorar de orgullo en lugar de decepción. Los meses siguientes trajeron más cambios inesperados. Ulises conoció a una mujer llamada Mariana durante un proyecto de construcción en Hialeah, donde ella trabajaba como supervisora social del gobierno. Era maestra de escuela primaria con un segundo trabajo, porque un solo sueldo no le alcanzaba para mantener a su madre enferma. Cuando empezaron a salir, Mariana no tenía la menor idea de quién era la familia de Ulises, ni le importó cuando finalmente se enteró. «El pasado es el pasado», le dijo. «Me interesa el hombre que eres hoy, no el que fuiste ayer». Era exactamente lo opuesto a Patricia en todos los sentidos. Humilde, trabajadora, genuina. Interesada en Ulises como persona, no como fuente de recursos. Los vi juntos en varias ocasiones y mi hijo florecía en esa relación de una manera que nunca lo vi florecer con Patricia. Había luz en sus ojos, había paz en su sonrisa, había amor real, del que no pide nada a cambio porque ya tiene todo lo que necesita. Actualicé mi testamento una vez más, pero esta vez las modificaciones no fueron para castigar, sino para construir algo que perdurara mucho después de que yo dejara este mundo. La mayor parte de mi fortuna, aproximadamente el 80%, iría directamente a la fundación para asegurar su operación durante décadas futuras. Ulises recibiría una porción modesta, suficiente para tener seguridad, pero no tanto como para que pudiera dejar de trabajar. Él mismo había insistido en eso. «Mamá, prefiero saber que estoy en tu testamento como tu hijo que te ama, no como tu heredero principal esperando que te mueras». Recibir una fortuna sin haberla ganado fue lo que me destruyó la primera vez. No quiero repetir ese error. El Hospital Central sería donado al sistema de salud pública con la condición irrevocable de que siempre mantuviera una clínica gratuita para pacientes sin recursos. Es el testamento más generoso y más justo que he visto en 35 años de carrera legal, me dijo Carmen. Tu padre estaría orgulloso de ti. Sonreí. Quizás finalmente yo también estaba orgullosa de mí misma. 5 años después del accidente, recibí una carta que me obligó a confrontar el único capítulo que permanecía sin cerrar. Rodrigo estaba gravemente enfermo. Un cáncer de páncreas diagnosticado demasiado tarde le daba, según los médicos, entre 3 y 6 meses de vida. La carta no era de él, sino de una enfermera del hospicio donde estaba internado en el norte de Florida,
una mujer llamada María que me escribió explicándome que mi exesposo había expresado repetidamente el deseo de verme una última vez, pero que no se atrevía a contactarme directamente por miedo a mi rechazo. Después de días de reflexión, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Una semana después, estaba sentada junto a la cama de Rodrigo en una habitación pequeña del hospicio que olía a desinfectante y flores marchitas. El hombre que yacía frente a mí era completamente irreconocible. Demacrado hasta los huesos, la piel amarillenta colgando de un cráneo que parecía demasiado grande para su cuerpo encogido. Era una sombra patética del hombre guapo y arrogante que había conocido hace 55 años. Ulises había viajado conmigo, pero esperaba afuera, dándome el espacio que necesitaba para esta conversación que solo me pertenecía. Cuando Rodrigo abrió los ojos y me vio sentada junto a su cama, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas hundidas antes de que pudiera pronunciar una palabra. Mercedes, viniste. Realmente viniste. No pensé que vendrías después de todo lo que te hice. No merezco que estés aquí. Tenía razón. No lo merecía. Pero yo no estaba ahí por él. Estaba ahí por mí. Por cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Rodrigo, vine porque necesitaba cerrar esta historia. No porque te haya perdonado completamente. Mi voz era firme pero sin rencor. Solo verdad desnuda. Vine porque cargar con odio hacia ti me estaba haciendo daño a mí, no a ti, y ya estoy muy vieja para seguir cargando peso innecesario. Él asintió débilmente, aceptando mis palabras sin protesta. Lo sé, y no espero tu perdón, Mercedes. Sé que no lo merezco. Solo quería mirarte una última vez, decirte cara a cara que lo siento por todo, por robarte tu crédito profesional durante décadas, por las amantes que te humillaron, por hacerte sentir invisible cuando tú eras la única razón por la que teníamos algo. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido en mi vida. Mi pecado imperdonable fue no darme cuenta de eso cuando todavía tenía tiempo de tratarte como merecías. Las palabras que había esperado escuchar durante 50 años finalmente llegaban, pero ya no tenían el poder de sanarme ni de herirme que una vez habrían tenido. Rodrigo, pasé años odiándote con una intensidad que me consumía por dentro como un ácido lento. Le dije después de un largo silencio donde ambos miramos por la ventana el cielo gris de esa tarde de otoño. Pero el odio cansa, y yo descubrí algo importante. Odiar a alguien es como tomar veneno esperando que la otra persona muera. El único que sufre es uno mismo. Tomé su mano huesuda y fría sin saber exactamente por qué lo hacía. Quizás por compasión humana hacia alguien que está muriendo solo. Quizás porque necesitaba ese contacto físico para hacer real este momento de cierre. No puedo decirte que te perdono completamente. Sería una mentira, y ambos hemos tenido suficientes mentiras para varias vidas. Pero puedo decirte que te libero. Ya no cargas ninguna deuda conmigo, ni en esta vida ni en la que venga después. Rodrigo murió 3 semanas después de nuestra conversación. Asistí a su funeral con Ulises a mi lado, no como la esposa traicionada llena de rencor, ni como la víctima vengativa celebrando la muerte de su enemigo. Fui como alguien que había compartido medio siglo de historia complicada con un hombre profundamente imperfecto que finalmente había encontrado arrepentimiento genuino en sus últimos días. Los asistentes eran pocos, empleados del hospicio que lo habían cuidado, 2 vecinos del pueblo que lo conocían superficialmente, un pastor local que ofició una ceremonia breve y digna. Ulises habló durante unos minutos, reconociendo tanto los errores graves de su padre como los momentos de amor que habían existido antes de que la codicia y las mentiras destruyeran todo. Yo no hablé públicamente, pero mi presencia decía suficiente sobre el cierre que habíamos logrado. Regresamos a Miami esa misma tarde en silencio. Un capítulo se cerraba definitivamente. Otros permanecían abiertos, llenos de posibilidades. Hoy cumplo 78 años de vida en este mundo que a veces es cruel y a veces es hermoso, frecuentemente las dos cosas al mismo tiempo. Escribo estas palabras finales desde mi oficina en la fundación mientras el sol de la mañana de Miami entra por las ventanas que miran hacia la calle 8, iluminando las paredes cubiertas de fotografías de mujeres que encontraron aquí una segunda oportunidad.
Han pasado exactamente 6 años desde el accidente que casi me mata y que terminó paradójicamente salvándome la vida. Ulises está felizmente casado con Mariana desde hace 2 años. Tienen una hija de 23 meses que se llama Esperanza, como mi segundo nombre, como la primera mujer que ayudamos en esta fundación, como lo que quiero que mi legado represente para las generaciones futuras. La niña tiene mis ojos oscuros y la sonrisa luminosa de su padre. Cuando la veo corretear por los pasillos de este edificio, el corazón se me llena de una alegría tan grande que a veces me cuesta respirar. Es la prueba viviente de que las segundas oportunidades existen, de que las familias pueden romperse en 1000 pedazos y luego reconstruirse de formas que nunca imaginamos posibles. La fundación ha crecido más allá de cualquier expectativa. Ahora tenemos presencia en 15 ciudades de Estados Unidos, con planes de expansión a México, Colombia y España para el próximo año. Hemos ayudado a más de 10,000 mujeres a reclamar su dignidad, su independencia económica y su derecho a ser vistas y valoradas por sus familias y comunidades que antes las trataban como invisibles. Cada historia de éxito que recibo es una confirmación de que el dolor puede transformarse en propósito cuando elegimos no quedarnos atrapados en el resentimiento ni ahogarnos en la autocompasión. Universidades prestigiosas como Harvard, Stanford y la Universidad de Miami estudian nuestro modelo como caso de éxito en sus programas de trabajo social. Organizaciones en otros países han replicado nuestra estructura adaptándola a sus contextos culturales específicos. Recibo cartas, correos electrónicos y mensajes todos los días de mujeres en lugares tan lejanos como Japón, Australia y Sudáfrica que escucharon mi historia y encontraron el coraje para cambiar sus propias vidas. Cada una de esas comunicaciones es un tesoro que guardo, evidencia tangible de que mi sufrimiento personal sirvió para algo mucho más grande que mi propia experiencia individual. A las mujeres que leerán esta historia en algún momento futuro, quiero decirles algo que tardé 72 años de vida en aprender y que espero que ustedes no tarden tanto en descubrir. Su valor como seres humanos no depende de cuánto hagan por otros ni de cuánto reconocimiento reciban por sus sacrificios. No depende de si su esposo las aprecia, de si sus hijos las valoran, de si el mundo las ve o las ignora. Merecen ser vistas, escuchadas y respetadas simplemente por existir, por ser quienes son, por el simple hecho de estar vivas en este planeta. No esperen a que un accidente casi las mate para reclamar su lugar en el mundo. No esperen a que su familia las traicione de manera imperdonable para finalmente ponerse a sí mismas primero, después de décadas de ponerse últimas. No permitan que nadie escriba su historia ni defina su valor basándose en estándares que ustedes nunca eligieron. El cambio es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Yo soy la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para reinventarse, para decir basta, para elegirse a una misma después de años de elegir a todos los demás primero. Tomen mi historia como inspiración, no como modelo exacto a seguir, porque cada una de ustedes debe encontrar su propio camino único hacia la libertad y la dignidad que merecen vivir. El sol se está poniendo sobre Miami mientras termino de escribir estas memorias que quizás algún día alguien publicará para que lleguen a más mujeres que necesitan escuchar esta historia de dolor transformado en esperanza. Desde mi ventana veo las torres de Brickell brillando con los últimos rayos dorados del atardecer. La misma zona donde un camión me arrolló hace 6 años y me dio sin saberlo el regalo más grande de mi vida. La oportunidad de morir para renacer como alguien completamente nuevo. Ulises viene a cenar esta noche con Mariana y la pequeña Esperanza, trayendo la alegría simple y profunda de una familia que finalmente aprendió a valorarse mutuamente después de tanto sufrimiento innecesario. Mañana iré a la fundación temprano, como hago todos los días desde hace 5 años, porque mi trabajo en este mundo no ha terminado y probablemente no terminará mientras me quede un soplo de vida en este cuerpo viejo, pero todavía fuerte. La mujer que casi murió abandonada en aquella camilla de hospital hace 6 años encontró una razón para vivir más poderosa que cualquier herencia material,
más valiosa que cualquier reconocimiento social, más duradera que cualquier fortuna acumulada. Encontró su voz después de décadas de silencio. Encontró su propósito después de años de vacío existencial. Encontró su dignidad después de medio siglo de humillaciones. Y las usó para ayudar a miles de otras mujeres a encontrar las suyas propias en medio de la oscuridad que a veces parece infinita, pero que siempre, siempre tiene un amanecer esperando al otro lado. Esta es mi historia, la historia de Mercedes Esperanza Villanueva, la mujer invisible que se volvió inolvidable. La madre que eligió la vida cuando su propia familia eligió un pastel de cumpleaños, y que convirtió esa traición imperdonable en el regalo más grande que jamás pudo haberse dado a sí misma.